Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de mecanismos y la ley de Grashof. Un mecanismo es un conjunto de elementos mecánicos conectados entre sí con el objetivo de transformar y transmitir y controlar el movimiento y la fuerza. Piensa en una bicicleta, los pedales, la cadena y la fuerza forman un mecanismo que convierte el esfuerzo de tus piernas en movimiento hacia adelante. Ahora existen distintos tipos de mecanismos. En este caso vamos a hablar de los principales. El primero es el mecanismo de 4 barras. Es una estructura formada por 4 eslabones conectados mediante articulaciones rotativas. Uno de ellos permanece fijo y los otros 3 se mueven de manera coordinada para transmitir el movimiento. Los elementos son la manivela, el balancín, el eslabón de acoplamiento y el bastidor. Ahora, de estos 4 elementos, la manivela es el que gira alrededor de su eje o es al que le vamos a dar energía, ¿no? En este caso es el que, si suponemos, se podría decir que es al que le podríamos conectar un motor y este gira un total de 360 grados. Ahora, el bastidor es una base fija, es el que es como un sistema de referencia que podemos utilizarlo. Ahora, lo que es el balancín se mueve en un ángulo limitado o en una longitud de arco limitada, ¿no? Esto dependiendo tanto del eslabón de acople y de la manivela. El segundo mecanismo es el mecanismo de biela-manivela. La manivela realiza giros completos mientras que el balancín oscila en un ángulo limitado. Su utilidad radica en transformar rotación continua en vaivén. Como podemos ver en la imagen, es un pistón. En este caso, la manivela gira un total de 360 grados, mientras la biela gira en un movimiento de vaivén, haciendo que el pistón suba o baje. Este es uno de los principios fundamentales cómo funciona un motor. Ahora, la ley de Grashof. La ley de Grashof es un criterio geométrico que permite determinar si un mecanismo de 4 barras articuladas puede tener al menos un eslabón que gire completamente respecto al bastidor para un mecanismo de 4 barras. Si la suma de la longitud del eslabón más corto y el más largo es menor o igual a la longitud de la suma de los otros dos, entonces al menos un eslabón puede rotar completamente. ¿Esto qué quiere decirnos? Quiere decir que si el elemento más pequeño, en este caso de un mecanismo de 4 barras, más el elemento más largo del mismo mecanismo debe ser menor que la suma de los dos otros eslabones. Para esto vamos a tener dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos que hay un mecanismo con un elemento más pequeño, que en este caso sería la manivela de 4 centímetros, y dos elementos que son los más largos, que en este caso sería el eslabón de acople y el balancín de 12 centímetros. Y la ley de Grashof nos dice que la suma del más pequeño y el más grande debe ser menor que la suma de los otros dos. Como hay dos iguales, los dos más grandes son iguales, entonces no importa si sumamos uno o el otro. Para eso vamos a sumar A más D, en este caso que sería la manivela más el bastidor. La manivela es de 4 centímetros y el bastidor es de 12, mientras que el eslabón de acople y el balancín es de 12 y 7. Si sumamos 4 más 12 nos sale que es 16 y 12 más 7 nos sale que es 19. Y sí cumple con la ley de Grashof. Por tanto, este mecanismo debería funcionar y lo vamos a comprobar con SolidWorks, ¿no? Ahora, cuando no cumple la regla, en este caso nosotros podemos ver un mecanismo de 4 barras también, donde el eslabón más pequeño, que sería en este caso otra vuelta la manivela, y el eslabón más grande es el bastidor de 14 centímetros. Y los otros eslabones son tanto el balancín como el eslabón de acople, que miden 12 y 6 centímetros respectivamente, ¿no? Ahora, si sumamos lo que es la manivela más el bastidor, que sería 5 más 14 centímetros, nos sale 19 centímetros. Y si sumamos los otros dos eslabones restantes, que sería 12 más 6 centímetros, nos sale 18 centímetros. Y este no cumple, dado que la suma es mayor, la suma del elemento más pequeño más el elemento más grande es mayor que los otros dos elementos. Por tanto, no cumple la ley de Grashof. Esto también vamos a ver qué pasa en SolidWorks, ¿no? Para demostrar la ley de Grashof en un mecanismo, lo primero que debemos hacer es crear una nueva pieza. Para esto en SolidWorks nos dirigimos en nuevo, nos dirigimos en pieza, le damos en aceptar y cambiamos el sistema, porque por defecto siempre viene en milímetros. Así que nos dirigimos en la parte derecha, le damos a centímetros. Ahora, para diseñar nuestra pieza utilizamos el plano alzado, en este caso, y lo vamos a crear. Listo. Una vez creado nuestro plano alzado, nos dirigimos a la ranura recta y vamos a crear nuestro primer eslabón. Listo. Recordemos que nuestro eslabón más pequeño, que en este caso es la manivela,
es de 4 centímetros. Le damos en 4 centímetros. También vamos a diseñar lo que son dos huecos en estos para que se unan los otros dos mecanismos, que en este caso estaría unido a la bancada y al eslabón de acople, ¿no? Cada uno de estos dos huecos va a tener un diámetro de 0.5 centímetros, ¿no? 0.5 y 0.5 centímetros. Ok, le damos clic y ya está terminado nuestro croquis. Salimos de este, nos dirigimos a operaciones y nos vamos a extruir para poder extruir, ¿no?, el elemento. Ahora vamos a extruir también 0.5 centímetros. Y con esto ya tendríamos nuestro primer eslabón, que en este caso sería el balancing. Como segundo paso tenemos que guardar este eslabón, así que nos dirigimos a guardar como. Yo lo tengo en escritorio. Y nos dirigimos a SolidWorks. En esta carpeta yo lo voy a guardar. Ustedes también pueden guardarlo en donde prefieran, ¿no? Una vez guardada nuestra pieza, lo siguiente que vamos a hacer es cerrar dicha pieza. Yo guardé esta pieza como manivela, la cerramos y nos dirigimos donde la hemos guardado antes. Ahora, copiamos y vamos a pegar en total 3 veces más. Ok, y a cada uno le vamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, a este le vamos a llamar biela. Al segundo le vamos a llamar acople o eslabón de acople. Al último le vamos a llamar bastidor. Ok, listo. Una vez hecho esto, ya podemos cerrar lo que es la carpeta de archivos. Nos dirigimos otra vuelta a SolidWorks. Vamos a nuevo. Creamos el ensamblaje, le damos en aceptar. Por defecto, siempre recuerden que nos aparece esto y le damos en abrir. Ahora nos van a insertar uno por uno cada pieza. Obviamente, cada pieza van a salir con la misma medida. Ok. Como les mencioné anteriormente, siempre por defecto aparece en milímetros, lo vamos a cambiar a centímetros. Y la manivela, recordemos que si tiene las medidas correctas, la biela no tiene las medidas correctas. Entonces le damos a editar pieza. Tenemos que guardar el ensamblaje. Vamos a guardar y continuar. En este caso le vamos a poner mecanismo de 4 barras o de 4 eslabones. Le damos en guardar. Le damos en aceptar porque esta pieza, así como nos dice SolidWorks, no está ni posicionada ni está fija, así que le damos en aceptar. Ok, recordemos que esta es la biela y la biela tiene un total de 7 centímetros. Listo. Ahora salimos de esta pieza y vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el bastidor. Hacemos lo mismo, le damos en editar pieza, también le damos en aceptar. Y el bastidor tiene de 12 centímetros, así que lo cambiamos. Hacemos lo mismo también en el acople. Y listo. Ahora vamos a elegir, vamos a salir y nos dirigimos. Vamos a mover las piezas. Es lo bueno de SolidWorks, nos permite mover las piezas. Y nos dirigimos a relación de posición. Ahora, antes de hacer eso, nos dirigimos acá, le damos en X. Para juntar los 4 eslabones, le damos acá y lo vamos a hacer fijar. No flotar, sino fijar. Listo. Ya está, ya aparece fijo. Si le dan en flotar, esto se puede mover, pero lo vamos a fijar. Listo. Listo, ahora nos dirigimos a relación de posición y vamos a
relacionar el posicionamiento de las piezas. Ok, vamos a girarlo un poco para que se nos haga más fácil. Y vamos a agrandarlo. Vamos a seleccionar esta circunferencia de acá, o este círculo, y lo vamos a relacionar con esta pieza. Y listo. Le damos en coincidente y le damos en aplicar. Giramos un poco la manivela y vamos a seleccionar la parte de acá con esta parte. Listo. También le damos en coincidente. Imitamos el proceso para esta parte. Giramos un poco el balancín. Y para nuestro caso tendríamos que seleccionar esta parte con esta. Y ya estaría. Y le damos enter. Listo. Ya estaría nuestro mecanismo de 4 barras. Recordemos que este está en fijo y los demás se pueden mover. Así que si giramos, los demás se mueven. Pero recordemos que nosotros queremos demostrar la ley de Grashof, así que lo que vamos a hacer es hacerle un estudio de movimiento. Nos dirigimos en la parte de abajo, estudio de movimiento, y le vamos a agregar un motor rotatorio. Seleccionamos esta cara. Para mi caso, yo quiero que esté en sentido horario, así que lo voy a mover para ese lado. Y le vamos a dar una velocidad de 20 revoluciones por minuto. Y no debería haber ningún problema porque cumple con la ley de Grashof. Entonces le damos en reproducir. Y como pueden ver, no existe ningún problema en el mecanismo. Ahora que ya sabemos que cumple con la ley de Grashof, tenemos que editar el mecanismo para ver qué sucede cuando la biela o la manivela cambia de esto, ¿no? Cambia de medida. Para esto nos vamos a modelo y vamos a editar cada una de las piezas. Nos dirigimos acá y hacemos el proceso anterior, editar pieza. Para este caso, la manivela ya no va a ser de 4 centímetros, sino va a ser de 5 centímetros. Listo, salimos de la pieza. Ahora, el eslabón de acople o vuelve sigue siendo 12 centímetros, pero el bastidor varía y ya no es de 12 centímetros, sino es de 14 centímetros. Y le damos en Enter y le damos en salir. Ahora, recordemos que el balancing ya no es de 7, sino es de 6. Así que lo vamos a variar. Es de 6 centímetros. Le damos en Enter y ya está. Listo. Y vamos a hacer el estudio de movimiento con esta pieza. Claro, obvia, y le vamos a dar que sí, porque hemos actualizado el mecanismo. No cumple el movimiento, ¿no? Entonces nos vamos otra vuelta a modelo, vamos a eliminar la pieza, vamos a eliminar o crear un nuevo estudio, vamos a crear un nuevo estudio a partir de este ensamblaje. También le vamos a agregar lo que son el motor. Vamos a seleccionar la manivela, voy a cambiar de sentido y también vamos a seleccionar 20 revoluciones por minuto o 20 RPMs. Ya vimos que con el anterior estudio pues se deforma, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Le damos en clic y le damos en reproducir. ¿Ven cómo qué pasa? Se detiene por un momento y recién da la vuelta completa. Es porque el mecanismo está fallando. Vamos a volverlo a reproducir de nuevo. ¿Vieron? Se detiene. Vamos a agrandar lo que es el espacio, el tiempo, para que lo vean más fluido. Se detiene y hace un pequeño salto con respecto a este punto. Así que lo vamos a ver por una última vez más.
Listo. Y es así como comprobamos la ley de Grashiot. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias.